Ya chicos, aquí estamos de nuevo. Vamos a hacer hoy día una pequeña retroalimentación de lo que sería para la evaluación número 2, que es PSeInt, retroalimentación de PSeInt, uso de variables, asignación, todo esto. Para eso, espero que hayan visto antes el PPT que dejé, que contenía definiciones, donde nos decía exactamente qué es definir variables, qué es asignar variables, los distintos tipos de datos que hay, que eso lo pueden encontrar en la unidad 1. En el material de la unidad 1. También está explicado los tipos de estructura que hay, que son los de decisión, el código en sí y los de repetición, que es lo que vamos a utilizar hasta ahora. Entonces, primero, vamos, como decía la PPT, la definición de variables. Nosotros, ¿para qué queremos definir una variable? Una variable no es nada más que un espacio, un contenedor que va a almacenar, va a guardar cierto dato. ¿Qué tipo de dato? Nosotros le decimos qué tipo de dato. Entonces, para comenzar a definir la variable, escribimos la palabra que corresponde, que es definir. Luego, aquí podemos poner, en verdad es nuestra variable, el nombre que le vamos a dar a nuestra variable, el nombre que le vamos a dar a este contenedor. ¿Qué nombre tiene que ser? El que a ustedes se les ocurra. Puede ser cualquiera, puede ser var, puede ser variable 1, puede ser número, puede ser cualquier cosa. Pero les recomiendo siempre utilizar algo referente al código. En este caso vamos a hacer simplemente una suma y una resta en un comienzo. Después vamos a ir sumando algunas cositas. Entonces, para hacer una suma o una resta vamos a necesitar tres variables. Primero, un número, o sea, número 1, número 2 y resultado. Esas variables vamos a utilizar. Las tres son de tipo entero. Entonces, comenzamos. Definir el nombre de nuestra variable, se llama num1, o número 1. Lo escribí mal, perdón. Número 1. Ahora, viene otra palabra clave de PSeInt, que es el como, para decirle qué tipo de dato va a ser. Y aquí nos da ciertas opciones. En este caso va a ser como un entero, porque, como decía en la PPT, un número entero, o sea, una variable tipo entero corresponde a un número no decimal, ¿ya? Entonces, para restas y sumas básicas está súper bien. Luego, tenemos que seguir definiendo. Definir número 2 como entero también. Y finalmente nuestra variable que va a almacenar el resultado. Se llama result porque resultado es una palabra clave de PSeInt y causaría problemas. Entonces result como entero también. Ahora, aquí hay algunas cosas que hemos estado utilizando que son el tema de lo que son las estructuras de salida, los mensajes de salida y los mensajes de entrada. Los mensajes de salida son los que se van a mostrar en consola. ¿Qué es la consola? La consola es que si pinchamos acá donde dice ejecutar, es lo que nos va a mostrar acá. Esto es la consola. ¿Ok? Entonces, si ven, definimos nuestras variables, pero en consola no nos muestra nada porque no le estamos diciendo que muestren nada aún. La forma para hacer eso es con la palabra escribir. Entonces, escribir, por ejemplo, vamos a poner hola. Y si lo lanzamos, ahora nos va a decir hola. Ya, recuerden que el uso aquí de las comillas es primordial, ya que esto nos va a decir que esto es un texto, que no una cadena de texto, o una cadena de caracteres que vamos a mostrar por pantalla. Esta cadena de caracteres va a nacer y va a morir aquí mismo, ¿ya? Porque no está contenido en una variable. Entonces, vamos a escribir ingresa el primer número. Y luego, para poder obtener algo que escriba el usuario, o sea, para poder tener un mensaje de entrada y poder almacenarlo en alguna parte, utilizamos la palabra leer. Leer, ¿qué vamos a leer? O más bien dicho, ¿dónde vamos a almacenar lo que escriba el usuario? Se va a almacenar en número 1. Entonces escribimos la variable número 1. Recuerden que esta variable es la que habíamos definido anteriormente. ¿Ya? Ahora, si lo lanzamos, vamos a ver que nos dice ingresa el primer número y nos da espacio para escribir. Aquí podemos escribir cualquier número, tiene que ser un número. Y le damos enter y hasta ahí llega porque no hemos hecho nada más. Entonces, ahora vamos a escribir ingresa el segundo
número. Y nuevamente tenemos que leer lo que escribe el usuario y esto lo vamos a almacenar en número 2. Ya, ok. Entonces tenemos que nos puede ingresar el número 1 y el número 2, primer y segundo números. Y ahora vamos a realizar una pequeña suma. Aquí hay que tener mucho cuidado y recuerden esto. Para poder hacer una suma tenemos que almacenar lo que nos dé esta suma o esta operación en alguna parte. Por eso definimos nuestra variable result, que va a almacenar el resultado. Entonces decimos que result le vamos a asignar. Recuerden que se hace con el signo menor que y un guión, que es ese de ahí, pero se hacen juntitos y se va a formar una flecha. ¿Qué le vamos a asignar a result? Le vamos a asignar lo que sería la suma de número 1 más número 2. Y con eso ya tenemos nuestra suma hecha, pero esta suma no se está mostrando en ninguna parte. Ya, si nosotros lo lanzamos, le ponemos ingresa el primer número, que sean 2, y después el segundo número, un 3, no nos va a mostrar nada, porque no le estamos mostrando nada, no tenemos un mensaje de salida hacia el usuario. Para hacer un mensaje de salida, nuevamente tenemos que escribir la palabra clave escribir. Y ahora vamos a escribir el resultado de esta suma es, dos puntos, espacio. Y ahora aquí, importante, nos dice solamente el resultado de esta suma es, y tenemos que decir el resultado, o sea, tenemos que escribir nuestra variable resultado para que muestre lo que contiene. ¿Qué contiene la variable resultado? La suma de número 1 más número 2. Simplemente escribimos la variable que es result y ahora lo lanzamos. Entonces nos pide ingresa el primer número, un 2, ingresa el segundo número, un 5. Nos dice el resultado de la suma es 7. Aquí tienen que saber que desde el resultado de esta suma es, dos puntos, espacio. Eso nosotros lo ingresamos manualmente, que es esto que está acá. ¿Ya? Y el 7 que se muestra aquí es solamente lo que contiene esta variable de result. ¿Ya? Con eso deberíamos estar. Ahora vamos a hacerlo un poquito más complejo, o sea, un poquitito más complejo para que se entienda. Vamos a escribir el resultado de comillas y vamos a mostrar los números que se van a sumar. El resultado de número 1, volvemos a abrir comillas para escribir algo, más, espacio, no, vamos a poner más con símbolo, mejor, más número 2, espacio, abre comillas para escribir otra cosa, espacio es, dos puntos, espacio, recuerde los espacios porque si no les va a salir todo junto. Y finalmente la variable resultado que tiene almacenada nuestra suma. Entonces ahora lo lanzamos, ponemos primer número 2, segundo número 6. Y nos dice el resultado de 2 más 6 es 8. Si se fijan nuevamente, aquí estamos utilizando las variables, ¿ya? Lo que tenía almacenado número 1 y lo que tenía almacenado número 2 y lo que tenía almacenado número... O sea, lo que tenía almacenado result, que sería nuestro resultado. Ok, entonces, ahora vamos a pasar un poquito más arriba, que sería primero el uso de las cadenas. Para el uso de las cadenas, vamos a crear uno nuevo. Tengo que poner cadenas. No. Uso-cadenas. Recuerden que esto es importante. El nombre del algoritmo no puede llevar espacios. Si nosotros le damos un espacio, nos va a dar algún tipo de error. Tiene que ser junto o puede ser o junto o puede ser con algún guión, alguna cosa entre medio para separar las palabras. Ahora, para definir cadenas es exactamente igual que antes, pero con su tipo de dato. Entonces escribimos definir variable texto como, y aquí nos da carácter entero lógico, pero hay otro más que es cadena. Y a esta cadena también las asignaciones. Aquí vamos a comenzar a asignar algo. Vamos a la variable texto, le vamos a asignar, recuerden que la asignación es con
el signo menor que y un guión. Y en el caso de las cadenas hay que asignarlos con unas comillas dobles. Recuerden eso, si no les va a dar error. Comillas dobles. Y le vamos a asignar: hola, soy una cadena. Ahora, fíjense en esto. Si volvemos a lanzar un mensaje de salida, escribir, y anotamos nuestra variable texto que contiene esta cadena de texto, variable texto, nos va a lanzar: hola, soy una cadena. ¿Ya? Eso por parte de las cadenas. Ahora, hay otro tipo que van a utilizar mucho, que es son las variables de tipo lógico. Entonces vamos a escribir el nombre, variables y en bajo lógicas, así se llama este algoritmo. ¿Qué es una variable lógica? Como lo he explicado antes, una variable lógica no es nada más que un booleano o algo que está encendido o apagado, verdadero o falso. Específicamente acá se utiliza el verdadero y falso. No tiene otra opción. Entonces, para definirlas es lo mismo pero con su tipo de dato, que es tipo lógico. Definir var-lógica. Recuerden que el nombre de la variable lo deciden ustedes, puede ser cualquiera. Podemos escribir, por ejemplo, variable 1 y va a funcionar igual. Como lógico. Y a esta variable lógica le podemos agregar, le vamos a asignar un verdadero, como dije antes, o también se le puede asignar un falso. No hay otra opción. Son las dos opciones que tiene. ¿Para qué vamos a utilizar esto? Se utiliza normalmente para condicionales o para lo que son los ciclos o los bucles o el repetir que hemos visto hasta ahora. Vamos a tomar este y vamos a subirlo un poquito más, que es, vamos a definir también un número, num1 como entero, y ese no le vamos a asignar nada porque queremos que el usuario le asigne. Entonces, escribimos escribir ingresa un número y vamos a leer esto en nuestra variable num1. Ahora, aquí empezamos con las estructuras. Vamos a utilizar en este caso el si entonces, que son condicionales o decisiones. Nuestra variable, o sea, nuestra estructura del si nos va a arrojar automáticamente esto. Nos va a decir si estructura lógica, entonces acciones por verdadero, si no, acciones por falso. En este caso vamos a utilizar los dos, pero que sepan que pueden borrar el si no y va a funcionar también. Sí, entonces, ¿qué condicional vamos a utilizar? Vamos a hacer que si el usuario escribe, no sé, por ejemplo, un número mayor a 10, o sea, 11, 12, 13 para arriba, pase algo. Diga, este número es mayor que 10. Entonces, nuestra condicional aquí, en este caso, sería que verificamos lo que escribió el usuario que está almacenado en la variable num1, o sea, num1 sea mayor que 10. Y si pasa eso, si se cumple esa condición, vamos a entrar en este pequeño bloque de código que dice acciones por verdadero. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a escribir el número ingresado es mayor a 10. Si no, aquí vamos a escribir el número ingresado es menor a 10. Ya, aquí, importante. Si se fijan, aquí utilicé el si no. El si no, ¿qué hace? ¿Cómo funciona? El si no va a entrar en, o sea, el código va a entrar en el si no
en caso de que no se cumpla esta condición. O sea, si se cumple, va a escribir el número ingresado es mayor a 10. Pero si esta condición que está aquí no se cumple, o sea, que el número sea menor que 10, va a escribir el número ingresado es menor a 10. Aquí, importante. Con los mayores y los menores, que aquí como es un número mayor que 10, no incluye el 10. O sea, es desde el 11 en adelante. Entonces aquí vamos a escribir en el si no, número ingresado es menor o igual a 10. Entonces, esto lo lanzamos y vamos a decir ingresa un número. Vamos a poner 1, por ejemplo. El número ingresado es menor o igual a 10. Vamos a probar con el 10. 10. El número ingresado es menor o igual a 10. Pero ahora vamos a probar con un 15. Y debería entrar en nuestra condición. ¿Ya? El número ingresado es mayor a 10. Aquí podemos hacer un montón de cosas. Como por ejemplo dentro del si. Podríamos perfectamente hacer otra operación matemática o volver a hacer que nos escriba alguna cosa para volver a verificar. Pero ese es el uso del sí y del si no. Ahora, vamos a ver lo que es el repetir. Vamos a borrar esto y vamos a agregar la estructura de repetir, que lo pueden encontrar aquí a la derecha. Repetir, nos va a decir repetir secuencia de acciones hasta que expresión lógica. Ya, aquí secuencia de acciones es lo que ustedes quieran poner. Ya, de momento lo vamos a borrar. Y el hasta que es nuestra expresión lógica, nuestra variable lógica. ¿Qué es un repetir? Es un ciclo, un bucle. Esto se va a repetir, lo que esté dentro, lo que sea la secuencia de acciones, se va a repetir infinitamente hasta que nuestra expresión lógica haga algo. En este caso vamos a usar una variable lógica, que es nuestra variable lógica que habíamos definido como var1. Var1. Entonces, lo que esté dentro del repetir, lo va a repetir infinitamente hasta que var1 sea verdadero. Ya recuerden que aquí le asignamos un falso al var1, entonces se mantiene como falso. Y en el momento que nosotros cambiemos lo que hay en var1 a verdadero, se va a dejar de repetir lo que está aquí dentro. Vamos a escribir, para que vean el efecto, escribir hola. Ya, este hola solamente hacemos esto, pero en ningún momento estamos pasando nuestra variable lógica a un verdadero. Lo que quiere decir que este hola se va a repetir infinitamente. Si lo ejecutamos, me faltó eliminar una pequeña parte. Ahí sí. Si lo ejecutamos, vamos a ver que nos dice hola, 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 y sigue escribiendo hola y lo va a seguir haciendo infinitamente. ¿Por qué? Porque no estamos pasando nuestra variable lógica a un verdadero para que pueda salir del bucle. Entonces, vamos a hacer algo con un pequeño número y el pequeño sí que acabamos de ver. Vamos a escribir ingresa un número. Escribí súper mal eso. Un número. Coma. Si el número es mayor... Hoy estoy escribiendo súper mal hoy día. Si el número es mayor a 10... No, vamos a hacer algo más todavía. Ingresa un número mayor a 10. Ahí sí. Y vamos a leer nuevamente en num1. Leer num1. Y ahora vamos a ocupar nuestro si entonces. Si entonces num1 es mayor a 10, entonces vamos a salir del ciclo. ¿Cómo salimos del ciclo? Simplemente pasando a verdadero la variable lógica que controla el repetir, que es var1. Entonces, primero vamos a escribir escribiste un número mayor a 10. Y luego vamos a pasar nuestra variable lógica a verdadero. Entonces, var1. Y le vamos a pasar un verdadero. En el caso de que no haga eso, en el caso de que no sea mayor a 10, vamos a escribir
el número no es mayor a 10. Y ahora vamos a ejecutar esto para que vean. Recuerden, esto va a repetirse hasta que var1 sea verdadero. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la condición para que se vuelva verdadero? Que número 1 sea mayor a 10. En el caso de que sea mayor a 10, lo va a pasar a verdadero. En el caso de que no sea mayor a 10, o sea que sea menor o igual a 10, simplemente va a escribir el número no es mayor y se va a volver a repetir. Entonces, dice, ingresa un número mayor a 10. Probemos. 5. El número no es mayor a 10 y los vuelve a decir ingresa un número mayor a 10. 1, 2, 3, no, vuelve a repetir. Pero ¿qué pasa ahora si escribimos 15? Termina la ejecución. Nos dice escribiste un número mayor a 10. Ese sería el uso del repetir. Ahora, vamos a ver, creo que voy a arrojar en otro video, sí, para que este no quede tan largo, lo que es un ejemplo de la evaluación que les tocaría. Vamos a utilizar solamente estos. Posiblemente utilicemos el según también, que lo vimos en clases, y no creo que necesitemos nada más que eso. Esto es lo básico de PCInt, ¿ya? Así que nos vemos en el próximo video, que vamos a estar viendo un Fallout.